Nos encontramos en el epicentro, en el ombligo del imperio inca, un imperio que se desarrolló principalmente entre el 1400 y el 1500, pero cuyo origen se remonta más atrás, en el siglo XIII, como la unión de todas las tribus que poblaban estas regiones. Cuando hablamos de los incas, siempre pensamos en una cultura constructora, con desarrollo de grandes estructuras, como puede ser Machu Picchu, el Coricancha o Ollantaytambo, pero eran muchísimo más que esos. Como conceptos fundamentales, cuando hablemos de los incas, tenemos que pensar en tres elementos. Primero, aprendizaje y unión. Los incas surgen de la necesidad de los pueblos quechua, de los pueblos nazca, de los pueblos paracas, de todos los pueblos del Valle Sagrado donde nos encontramos, de luchar contra los invasores guaris y contra los invasores chancas, que eran pueblos que venían aquí. Lo que hacen estos pueblos, que eran tribus muy pequeñitas, es unirse entre ellos. Y de la parte noble de cada uno de esos pueblos se crea un estrato social alto que va a comunicarse en quechua y que va a constituir ese gobierno inca con matrimonios de conveniencia entre esas familias nobles. De hecho, cuando hablamos de los incas, estamos poniendo un nombre que no es correcto. Realmente sería el imperio que se desarrolló en esta región del Cusco, en esta región del Valle Sagrado, y que fue ampliando sus fronteras, pero la palabra inca es exclusiva para los reyes, para los gobernantes, es para el estrato social alto. Se diferenciaban porque llevaban grandes dilataciones con círculos de oro, llevaban también unas bandanas con 3 plumas, consumían coca, solo podían consumirla ellos, y porque tenían esa condición de gobernantes. Además, los gobernantes incas tenían varias mujeres distribuidas a lo largo de todas las ciudades de su imperio y se caracterizaban principalmente por esa gran capacidad diplomática de llegar, por ejemplo, a la zona del otro lado del lago Titicaca con los teotihuacanos y conquistarles incorporando su cultura a la propia, por llegar a la región de Paracas e incorporar la cultura paraca y nazca a la propia, por ejemplo, de los Paracas, aprendiendo toda la parte de medicina, trepanaciones, de los teotihuacanos constructiva, de los propios rivales que tuvieron aquí, de los guaris, aprendiendo otra forma constructiva que era más delicada y tratando de incorporar, por ejemplo, en Ollantaytambo se ve muy bien cómo incorpora una forma constructiva de los quilches, que es una construcción que sí que emplea argamasa, pero lo que quiero tener muy claro es que los incas no son un imperio, sino que son la unión, la amalgama de todas las pequeñas tribus que poblaban esta región andina y que se fusionan para luchar contra los invasores. Y dentro de esto, quizá lo más importante que desde el presentismo cuesta mucho entender es la concepción que tenían del mundo. Eran ante todo espirituales. Siempre que pensamos en los incas pensamos en el dorado, en el oro, en esas grandes planchas de oro que adornaba el templo del sol y las grandes planchas de plata que adornaban el templo de la luna. Pero no es solamente eso, ellos tenían una concepción del mundo en 3 niveles, con el nivel más alto que sería el futuro, el más allá, representado por el cóndor, un segundo nivel que sería el presente, representado por el puma, y un tercer nivel que sería la sabiduría, que sería el pasado y que sería la muerte, representado por la serpiente. Y tanto en sus construcciones, con las uniones de las piedras generando una zona cóncava con una zona convexa, como en la forma de entender el mundo y las representaciones que hacían de él, siempre vamos a tener esa dualidad. El hombre representado en el sol, la mujer representada en la luna, las estrellas representadas en la Vía Láctea, el río representado en la zona de abajo. Siempre buscaban esa dualidad. Y una de las cosas más enigmáticas de este imperio, de esta civilización, es cómo eligieron sitios como puede ser Machu Picchu en el medio de la nada, rodeado por una serie de montañas que crean un triángulo equilátero, que forman un círculo y que crean todo una conversación, una estructura entre el hoy, el ayer y el mañana, con un gran respeto hacia la naturaleza. Siempre que pensamos de nuevo en esta civilización, en los incas, nos acordamos de que llegaron prácticamente hasta Centroamérica y por abajo hasta Argentina, que se expandieron en las ofrendas ceremoniales que hacían de llamas, de alpacas, de niños con malformaciones congénitas, incluso los sacrificios humanos que hacían de los primogénitos en épocas que faltaba la lluvia o que tenían problemas con las cosechas. Pero eso al final no deja de ser lo que nos han contado los cronistas. Lo que ha llegado a nosotros de esta civilización de forma real es muy poco. Garcilaso de la Vega es el cronista principal inca, pero él no vivió la época inca. Él nació cuando Pizarro ya ha llegado a esta región y al final lo que nos traslada, lo que nos cuenta es lo que oye en su casa de su madre, que sí que era de origen inca porque él era mestizo.
Lo mismo con los otros cronistas, no dejan de ser referencias. No tenemos dibujos de ellos, no tenemos autorretratos, no tenemos elementos importantes, pero sí que tenemos algunos pequeños detalles que nos hacen entender que era una civilización que iba más allá de lo material, como es el hecho de que las momias, por ejemplo la de Pachacútec o otras momias de los grandes gobernadores incas, no se enterraban, sino que se llevaban al Coricancha, al templo central, en el Cusco, en el ombligo de su civilización, para llevarlas en procesión cada Inti Raymi, cada día de solsticio de invierno, como una forma ceremonial. Y eso nos hace ver una cultura muy desarrollada a nivel intelectual. Después tenemos los quipus y los tocapús. Los quipus es un sistema creado con cuerdas que se les hacen nudos y sería una especie de ábaco, pero que no sabemos cuál es su traducción real. Y lo mismo con los tocapús, que se identifican como una serie de elementos que pudieran ser desde escudos ceremoniales a una suerte de forma jeroglífica de expresión o directamente un lenguaje, pero no lo conocemos. Y quizá el detalle más importante es cómo acaban esta civilización. Es verdad que llegan dos hermanos, Atahualpa y Huasca, se han dividido el imperio entre ellos y hay una guerra civil. Cuando llega Pizarro se alía con Atahualpa, destruyen a Huasca y después Pizarro traiciona a Atahualpa y lo asesinan. Pero ¿qué ocurre? El resto de los incas se retiran a las otras ciudades, a las que están en las zonas andinas, como puede ser Machu Picchu, como puede ser Ollantaytambo, y los españoles no los encuentran, no los descubren. Y el gran misterio es cómo puede ser que algo tan importante como Machu Picchu, por ejemplo, haya estado por 500 años desaparecido, que ningún inca a cambio de su vida, a cambio de dinero, de oro, revelara a Pizarro y a sus hombres, o a todos los españoles que pasaron por aquí en el Virreinato de Toledo, desvelara la ubicación de esas ciudades incas, como puede ser Vilquibamba, que fue la última ciudad inca del Amazonas, o la propia ciudad de Machu Picchu. Ese misterio, ese entender cómo se protegieron a sí mismos, más allá de estar envueltos en una guerra civil, de tener problemas entre ellos, quizá es algo que nos deja reflexionar sobre la espiritualidad de este pueblo, que sin duda, ojalá en el futuro, en la Amazonía seguimos creyendo, después de haber estado aquí, que debe haber más ciudades, debe haber más cosas, sí que debe haber un dorado, pero no un dorado de oro, sino un dorado de espiritualidad, de información, de conocimiento perdido en la inmensidad de la Amazonía. Ojalá algún día eso se encuentre y podamos relevar los secretos de esta cultura tan fascinante. Estamos en el Intihuacana, que traducido literalmente es el lugar donde se ata el sol. En la concepción cosmológica inca, tener al sol de su parte durante todo el año era muy importante por los meses de lluvia en los cuales prácticamente desaparecía. En los templos del sol, en la región central, se ubicaba una piedra orientada a los 4 puntos cardinales en la cual se ubicaba una figura del sol, de Inti. Por eso este es el lugar donde el sol estaba atado literalmente. Esta es la piedra en la cual los incas creían que se mantenía atado el sol, el Intihuacana, el lugar especial perfectamente orientado donde el sol se mantenía todo el año de forma deletérea. Recordemos que tienen una tríada de dioses, Viracocha o Viracochan es el dios principal y de él nacen el Inti, que es el sol, y directamente la luna, que conformarían esa tríada que es la que va a gobernar el mundo independientemente de que tengan templos menores. En este templo vemos específicamente cómo recuperamos esa arquitectura inca exquisita del Coriachán o de otros templos como Sacsayhuamán, en la cual los cortes están perfectamente embutidos unos con otros, no cabe ni un alfiler, a la contra de los quilques que tenemos en el resto de esta estructura de Pisac, en los cuales sí que hay argamasa, mientras que en este lugar están tallados a la perfección, demostrando un nivel muy superior de conocimiento y un nivel muy superior de espiritualidad en este tipo de templos que eran el epicentro de toda esta estructura de ciudades. En este lugar vemos algunos de los elementos más importantes de los incas, como es esa creación de una estructura macho-hembra en la cual va a casar perfectamente otra roca, como es la representación de los niveles integrados en la roca, en la Pachamama, incorporando en la naturaleza a la propia esencia de la construcción. Aquí tenemos representada la cruz del sur, con los 3 niveles que se ven muy bien en este lado y se ven haciendo la sombra justo detrás,
de forma que tenemos el nivel más alto, que es el futuro, el intermedio, que es el presente, y el más bajo, que es la sabiduría y el pasado. Asimismo, vamos a encontrar estructuras que no van a tener techo y que van a corresponder a los templos del sol, en los cuales vamos a tener estas entradas con el dintel, las regiones, las hornacinas labradas en la roca, y además de eso vamos a encontrar una simetría perfecta. Es decir, las separaciones entre cada hornacina y la siguiente son exactas, pero también lo son simétricas en toda la habitación. Otro elemento esencial de las zonas religiosas incas es sin duda alguna el agua, y cómo este agua, que proviene de la parte más alta de la montaña, va a fluir, va a pasar por la zona del Templo del Sol, donde va a ser bendecida, y a través de toda una serie de fuentes va a llegar hasta los baños reales para posteriormente ser la que riegue los campos y que por lo tanto vuelva a crear la vida en ese círculo infinito de la vida en el cual creían los incas. Desde luego, en esta zona en la cual recordemos que creían que mantenían el sol atado a esa roca principal orientada a los 4 puntos cardinales, vemos la mayor majestuosidad de las estructuras incas. Incluso en las piezas que se han quedado a mitad y que no han sido incorporadas, vemos perfectamente tallado esa estructura que sería la homóloga a un saliente. Al estar hundido, este sería femenino y el saliente sería masculino, siempre intentando unir a través de todos los elementos esa estructura macho-hembra, esa estructura arriba y abajo, esa estructura sol y luna y esa estructura vía láctea-río, que serían los elementos principales para los incas. Estamos en Pisac, en una de las grandes ciudades incas, construida a la vez prácticamente que Ollantaytambo, un poquito antes de Ollantaytambo, y una ciudad que está compuesta por 4 secciones diferentes, con viviendas, con sus zonas de graneros y por toda una región agrícola inmensa que era la que abastecía todo este valle sagrado. En esta zona de Pisac encontramos en estas diferentes edificaciones tanto estructuras quilques, que son los habitantes previos a los incas, como estructuras incaicas una vez que los conquistan y que los incorporan a su sabiduría, por así decirlo. Es muy bonita la dualidad que hay entre los dos estilos arquitectónicos. Si nos asomamos hacia la parte baja, hacia la parte que tengo justo detrás, vemos cómo la construcción es mediante una gran cantidad de argamasa. La piedra no es la protagonista, sino que la protagonista es la argamasa. Mientras que si vemos estas estructuras de aquí, que sí que son estructuras incaicas, vamos a ver cómo la cantidad de argamasa es mucho menor y las piedras están más talladas. De forma que en la porción inferior casi no vemos elementos clásicos como las hornacinas, que aquí están muy bien labradas, pero también elementos incaicos muy típicos que por ejemplo se ven en Machu Picchu, como son estas asideras, estos puntos de agarre para poder subir sujetándose directamente en la roca y que están labrados con toda la intención. Además de eso, dado que era un centro agrícola, vamos a encontrar también regiones para el tratamiento de esos cereales que se obtenían principalmente. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es la estructura con esos pilones que salen desde la pared y que nos van a permitir anclar los techos para controlar las aireaciones. En esta parte de aquí vemos muy bien cómo tenemos 3 pilones generando un ángulo recto en esta parte y que nos van a permitir que aquí directamente sean donde se anclen esos techos de paja compactada que van a ser comunes en todas las estructuras incas. Dependiendo de si hablamos de un templo, por ejemplo el Intihuatana, que está al otro lado de la montaña, sería uno que va a estar descubierto para que podamos tener una zona de reflejo solar con una zona de agua, con una piscina de agua, y va a estar descubierto, mientras que los que están destinados a viviendas o a graneros sí que van a estar descubiertos. En la parte alta vamos a encontrar las otras estructuras, las otras ciudadelas, por así decirlo. Tenemos una justo hacia el oeste, otra hacia el este, y en todas ellas vamos a encontrar esas ventanas siempre orientadas hacia el nacimiento del sol para que bendiciera la cosecha, pero también para tratar de sacar el máximo partido a la energía solar. De hecho, toda la estructura en terrazas, la composición de las piedras graníticas permite absorber la luz del sol durante el día y soltarla durante la noche hacia la tierra, de forma que permite tener un control térmico mucho más estable en estas regiones que son bastante límites.
La parte del Intihuatana, que es la parte de detrás, sería la parte más espiritual. La traducción del Intihuatana es donde está atado el sol, y es la parte culmen de toda esta estructura de Pisac, que realmente era una estructura principalmente dedicada a la vida y a la agricultura, y que sí que fue conquistada por los españoles junto a Ollantaytambo y Cuzco desde el inicio, y de hecho se siguió utilizando. Tanto es así que cuando llegan los españoles a lo que actualmente es el pueblo de Pisac, que es toda la parte que tenemos en el valle inferior, obligan a la gente que todavía reside aquí arriba a bajar con el virreinato para tener un control tanto del trabajo que hacían como para evitar posibles revueltas como la que organizó Manco Cápac y que le llevó a reconquistar la zona de Cusco. Entonces, como aquí vivía bastante cantidad de gente, lo que hacen es bajarlas y obligarles a abandonar toda la zona andina porque era más difícil de controlar y que tengan que vivir en el centro del Valle Sagrado, creando esas nuevas ciudades coloniales que hoy en día todavía permanecen. Estamos en Sacsayhuamán, estamos en Cusco, en uno de los templos para el sol que diseñaron los incas, y igual que el Coriacancha es un templo principalmente solar, para el sol, la luna, y con templos accesorios para esos elementos tan importantes en su cultura, como el rayo que anticipaba la tormenta y por tanto la vida, como el arco iris, como pueden ser otros elementos incas que van a componer toda una estructura. En este caso tenemos que todo el complejo, que es gigante, tiene la forma de la cabeza de un puma. Pero además en la región superior tenemos de verdad los templos del Sol y de la Luna, siendo el del Sol un templo circular con 3 niveles, en el cual en el centro vamos a tener un lugar de observación de los astros. Tiene un espejo de agua y les permitía ver directamente los astros, tanto durante el día por el reflejo, sin mirar directamente, como durante la noche. Recordemos que al final los incas intentan traer toda la cultura de las diferentes tribus andinas y la amalgaman y la mejoran. Entonces el culto al sol y a la luna son sus elementos principales, pero después tienen elementos secundarios, tanto a los animales como directamente a elementos de la naturaleza. Todos estos templos por dentro estaban forrados por láminas de oro, láminas que los españoles, los conquistadores, al llegar aquí se llevaron, fundieron y desaparecieron, pero gracias a algunos cronistas conocemos parte de su contenido. Quizá lo más espectacular de este lugar es que tenemos 3 terrazas, ¿no? 3 niveles, tanto en la base, ¿no? En lo que sería el soporte de toda la estructura, como en el propio templo circular del Sol. ¿Por qué tenemos 3 niveles? Porque para los incas la vida se compone de 3 fases. La fase de arriba es el cielo, son los dioses, es lo espiritual, es el cóndor. La parte del presente, eso siempre va a ser el futuro. La parte del presente se va a reflejar con el puma y va a ser el nivel intermedio. De hecho, en la cruz inca tenemos la parte superior, el presente, que es lo más largo, y después la parte inferior, que es el pasado. El pasado, que es la muerte, se representa con la serpiente y nos va a hablar de ese nivel inferior de espiritualidad. Y por eso estos 3 niveles que tenemos aquí. Como cosas muy importantes decíamos que la cantera que se empleó para construir Sacsayhuamán viene directamente de 30 kilómetros. ¿Cómo traían esas rocas gigantescas? ¿Cómo las extraían de la cantera y después cómo las colocaban aquí? Pues bien, lo primero, en la cantera lo que hacían era el nivel más bajo, es decir, en la parte más inferior donde estaba la roca que querían extraer, el bloque enorme, lo que hacían era con piedra meteorítica, que es una piedra 70 veces más fuerte que el hierro, golpeaban y iban generando indentaciones. Esas indentaciones con aumentos de temperatura se iban excavando hasta que se quebraba, hasta que por su propio peso caía. Una vez que tenían ese bloque enorme, desde diferentes ángulos lo calentaban con fuego, le aumentaban la temperatura y cuando estaba muy caliente le echaban agua fría, de forma que las propias líneas de debilidad de la piedra se quebraban y nos permitían esas piedras más pequeñas. Después, realmente no era tan sencillo porque se generaba una línea, en esa línea ellos de nuevo con la piedra meteorítica generaban hundimientos, generaban espacios donde iban a colocar madera y iban a hinchar esa madera para que generara esa fragmentación. Después se iban a generar con plomadas esos ángulos que vemos tan difíciles de hacer, que son ángulos entre una roca y otra que encajan perfecto sin mortero. Hay veces que tienen un macho y hembra interno que está con oro, pero realmente encajan directos. Y eso lo hacían mediante plomadas. Pero además, para evitar los sismos, estamos en los Andes, tenemos 2 fallas, la falla de Nazca y la falla aquí de los Andes, que hacen que sea una zona muy tectónica. Lo que ellos intentaban crear y que lo aprendieron de los tihuanacos es que las estructuras pudieran bailar. Por ejemplo, las piedras más grandes son cóncavas y convexas
y la zona de unión entre una piedra y la inferior no está al ras, sino que está metida hacia adentro y vuelve a salir. Tiene como una pequeña indentación. ¿Para qué? Para que cuando caiga el agua fuerte no vaya directamente a la junta, sino que la salte. Del mismo modo, en el medio de estas estructuras tenemos canales. Esos canales nos comunican un lado con otro para que cuando venía mucha agua pudieran desaguar. Y la estructura real de cada terraza, de cada nivel, se compone de una región de piedras de mucho volumen y detrás de grava, justo en la parte inferior es grava, después colocaban tierra, realmente traían arena de los ríos y después encima arcilla. Y con eso tenían un sistema de filtración natural para que la filtración fuera lenta y que no fuera masivamente y moviera los bloques. Aparte de eso hay un montón de cosas interesantes aquí, como que las curvas o los ejes, los cambios, ¿no?, de dirección, no lo constituyen dos piedras encajando, sino que realmente va a ser una curva real descrita por las rocas y cada roca va a tener una curva diferente para hacer los ángulos. Además de eso, si analizamos directamente las rocas, veremos que en algunas de ellas hay labrados, que son el negativo de una pieza de oro que se colocaba como decoración. Y del mismo modo, en estas rocas también vamos a encontrar dibujos que crean las propias rocas. Es decir, el diseño de las rocas estaba planificado del modo que podemos ver la imagen de una serpiente, podemos ver la imagen de un colibrí. Y después tenemos las grandes entradas, sobre todo en la región más posterior, en el nivel intermedio, en el nivel del presente, lo utilizaban de calendario astronómico. Y tenemos perfectamente orientada la puerta del sol para que en el solsticio de verano no cree sombra y sea perfecto con esa puerta. Sin embargo, el resto del año esa propia puerta nos va a servir de calendario. Y en la parte más alta va a ser donde se producían sacrificios, donde se producían ceremonias, y el grueso del pueblo no podía acceder a ella, solamente el estrato religioso. Lo que hacían era subirse a los cerros, que siempre colocaban unos cerros enfrente, para poder tener esa visión de lo que estaba ocurriendo aquí. Además, debajo de este suelo hay canales que conectan directamente con el resto de la civilización inca, especialmente con los templos principales, de forma que los incas no solo podían comunicarse por sus carreteras, sino también por rutas. Hay algunas de ellas que están descubiertas y exploradas y hay otras que actualmente, con algo parecido a los muones, con emisión de energía hacia la Tierra, están viendo dónde están esas cavidades y cómo efectivamente los incas tenían toda una red desarrollada increíble. Pero bueno, más allá que las palabras, son las imágenes. Pensar que una roca de estas dimensiones, con esas angulaciones, ha llegado hasta aquí por la mano del hombre, es de esas cosas que no acabas de entender cómo. Pero muchas veces, precisamente cuando algo nos fascina mucho, tratamos de buscar una respuesta afuera, ¿no?, como hacían nuestros antepasados con la religión o con diferentes leyendas. No pensemos en ovnis o en cosas de este tipo, pensemos en la magia de la raza humana y sobre todo que los incas lo que hicieron fue confluir la inteligencia de todos los grupos del área y con más o menos intención de implantar su poder de forma estricta, fueron muy inteligentes al conseguir tener cierta diplomacia y llegar a construir elementos como este que lo acabó Panchacútec y lo construyeron en menos de 100 años porque fue el esplendor inca. Y desde luego es un lugar increíble para visitar. Estamos en el Kenko, traducción literal en el zigzag, un templo destinado a sacrificios, tanto humanos como de animales, como para la momificación. Es un sitio que es entre lúgubre y espectacular y que tiene muchísima historia. En esta cavidad interna tenemos un área de preparación de las momias, junto con un área de sacrificios y un área en la cual tenían el disco solar de su dios. En esta zona realmente hay varios lugares como este y estaban destinados principalmente a preparar a los reyes incas. No cualquiera podía ser momificado de este modo. De hecho, recordemos que los que no eran reyes, los que no eran gobernantes, iban en posición sedente, en posición sentada. Ellos no. Ellos llevaban las manos delante y estaban sentados con las piernas cruzadas. Llevaban sus discos solares de oro en las orejas y otros discos en los ojos, junto con una corona, y sus ropas de color teñidas siempre era de vicuña, porque es la máxima calidad del tejido que tenemos aquí en los camélidos de los Andes. Más allá de eso, el proceso de momificación consistía en un lavado muy minucioso del cuerpo, se abría el cuerpo, se extraían los órganos, incluido cerebro, y se comenzaba una desecación. Se ponía muña, que es algo que hoy en día se utiliza. Nosotros hemos tomado muña como un té, que es lo que te ayuda con el mal de altura y también un poco con la digestión, y se ponía muña junto con sal dentro del cuerpo y en crema por fuera
para secar. Por las noches estaban dentro. Estas cavidades están talladas de forma que se alcanzan los 0 grados. Hace muchísimo frío ahora cuando hemos pasado por dentro. Y durante el día, cuando hacía mucho sol, se sacaba al exterior. Como se alcanzan temperaturas muy altas, lo que se hacía era desecar el cuerpo. Con ese proceso de momificación conseguían unos resultados en los cuales, sin necesidad de vendas, sin necesidad de otras cosas, paulatinamente en el tiempo, esa momia llegaba a tener la piel adherida y a conservarse de forma excelente. Estas momias no se quedaban aquí, ni se hacían enterramientos, sino que se llevaban a la Coriacancha, al templo principal del Sol. Vamos a ver la parte interna, porque es muy interesante. Tenemos la zona de sacrificios, tenemos el templete, tenemos todo muy bien colocado, y hace idea de cómo buscar una cámara específica con unas condiciones de humedad, de temperatura muy concretas. Es muy interesante también saber que estas momias, cuando llegan los españoles, cuando llega Pizarro a Cusco, están allí en el Coriacancha, en los templos anexos, como si fueran nuestros santos en las capillas adyacentes. ¿Qué ocurre? Que dicen, no, tenemos que quitar esta religión. Entonces vamos a quitar todas las momias, las mandan a Lima y vamos a poner a nuestros santos. ¿Y qué imitan de los incas? Que los incas, esas momias, había 12. De los gobernantes incas que había habido hasta ese momento, las sacaban en procesión el día del Inti Raymi, que es el día más importante para ellos. No sé cómo se verá por las condiciones de luz, se utilizaban espejos de oro, ¿vale? O láminas de oro, mejor dicho, para hacer efecto espejo. Esta era la zona de preparación de la momia, aquí ponían los utensilios. En esta parte de aquí delante es donde tenemos la zona ceremonial, que era donde se iban a colocar tanto aquí como en la zona de enfrente, como en esa hornacina, era donde se iban a colocar las ofrendas al dios, y después en esta parte de aquí era donde estaba el gran disco solar antropomorfo. Todo esto está tallado, está liso, parece que sea prácticamente mármol, pero es granito, y lo que se buscaba en una condición climatológica muy concreta. Y desde esta brecha es donde entra el zigzag. Arriba tenían un círculo del tamaño de nuestra mano, donde se hacía el sacrificio también, y caía la sangre a esta parte de aquí. Los incas, en cuanto al tema de los sacrificios, no se centran en sacrificios humanos. Los sacrificios principales que ellos hacen son sacrificios de animales, sobre todo de camélidos, de llamas y de alpacas principalmente, porque la vicuña se utilizaba más con fines de vestimenta. Pero los sacrificios que hacen los incas, por lo menos en la región del Cusco, de personas, son con niños con malformaciones principalmente, porque tienen miedo de que eso sea una señal de Dios, de que las cosechas vayan a ser malas. Entonces por eso se hacen los sacrificios. Y no son sacrificios de clavarle una lanza y ya está, son sacrificios muy elaborados. Por ejemplo, se han encontrado hace poco en Argentina 3 niños, 2 niñas y un niño. La niña tiene la cara parcialmente negra porque se cree, o por lo que parece, por lo que se ha estudiado, es por el impacto de un rayo. Y las telas que llevan, estando en Argentina a 5.000 kilómetros de aquí, son telas de Cusco. Es decir, que el proceso ceremonial del sacrificio era todo un proceso. A estos niños se ha visto en los restos de su cuerpo que se les daba chicha, que es el licor extraído del maíz, es como una cerveza de maíz, que es más fuerte, y se les llevaba borrachos. ¿Y por qué morían? Pues en este caso estos 3 niños habían muerto de hipotermia, se les iba exponiendo a diferentes situaciones y se hacían rituales en los cuales ellos estaban en hipotermia. Por lo tanto, no era algo como pensamos de un corte, algo de ese tipo, como los nazcas, que era cortar la cabeza, sino que era algo mucho más ritualizado y mucho más elaborado. Así que era un sitio muy interesante, conocer toda esta cultura, cómo al final son momias, pero son diferentes, cómo los gobernantes son diferentes de la clase social normal, y sobre todo saber que el Corpus Christi puede tener un origen de la religión inca en realidad. Estamos en Ollantaytambo, en una ciudad inca viviente, es decir, una de las principales poblaciones que sigue manteniendo tradiciones y que sigue manteniendo una vida totalmente estilo incaico. De hecho, hemos visto a una mujer con un sombrero que lleva flores, que eso indica que o bien está viuda o que bien está soltera, es decir, está en edad de merecer. Detrás nuestro tenemos la parte del Valle Sagrado que rodea toda esta ciudad y que va a ser una parte muy importante para los incas, no solo como un concepto eminentemente espiritual, que aquí detrás tenemos en la parte alta el Templo del Sol, el Templo de la Luna, sino que se consideraba el Valle Sagrado porque para los incas el río que pasa por esta zona era su río sagrado.
Era su río sagrado porque era el reflejo en la tierra, en el presente, en esa dualidad siempre del hombre y la mujer, del yin y el yang, pues tenemos la cosmología de la Vía Láctea en el cielo y en el suelo, en el presente, tendríamos ese río sagrado de los incas, que es un río que viene desde Machu Picchu y prácticamente abarca toda la región inca de los Andes. Después, es muy interesante saber que tenemos terrazas que rodean toda esta parte y las terrazas agrícolas eran para el cultivo y para la comida, pero las terrazas que tenemos colocadas aquí detrás, que son terrazas eminentemente ceremoniales, no eran para el consumo humano. Todo lo que se cultivaba en esas terrazas ceremoniales, lo que se iba a hacer era llevarlo al templo del sol en la parte de arriba y al templo de la luna en la parte de abajo, y con ello lo que íbamos a conseguir era hacer ofrendas a nuestros dioses y después no lo iban a consumir. Los egipcios hacían un banquete, ellos no. Los incas lo que iban a hacer era distribuir todas las semillas de lo que se había cultivado en estas terrazas a lo largo del imperio, porque eran unas semillas especiales, eran unas semillas con un componente divino. Es muy bonito ver el pueblo porque vemos sobre todo en la parte baja toda estructura inca, todo esto es estructura inca y cómo se ha reutilizado en la parte superior. Este pueblo inicialmente no era inca, sino que en el siglo XIII es cuando los incas empiezan a llegar a esta zona, ya se han unido a otras tribus en la región del Valle de Cuzco y empiezan a aumentar sus fronteras. Y aquí estaban los quilques, y los quilques tenían este tipo de construcción que es menos definida, que es una construcción que sí que utiliza algo de argamasa y que tiene las piedras que no están definidas, es la construcción de los quilques. Sin embargo, esta construcción, que está mucho mejor definida, con sus angulaciones específicas, con su zona de transición, haciendo las Ts siempre para poder evitar todos los problemas de derrumbe por los movimientos de las fallas que tenemos aquí abajo. Todo esto sería estructura inca, mientras que si nos vamos a la zona de enfrente, lo que tendríamos sería una estructura del pueblo anterior. De hecho, es muy curioso porque este pueblo, una vez que es conquistado por los incas, tiene la duda de si unirse por completo o no, y hay una dualidad. Hay parte del pueblo que quiere y parte del pueblo que no quiere. Como curiosidad, gran parte de los nombres de los pueblos que abarcan el Valle Sagrado y las regiones incas se han perdido los nombres. Este sí que lo mantienen porque era uno de los más importantes, porque Ollanta era uno de los principales generales incas. Y Ollantaytambo es el punto medio para ese general, era un lugar de descanso. También es interesante decir que Pachacútec fue el que mandó la organización de este área y lo hizo como un maíz. De hecho, si se ve desde arriba, todas las calles van perpendiculares, generando pequeños choclos de ese maíz, mientras que Cusco, por ejemplo, visto desde arriba, sería como la cabeza de un puma. Así que tenían un concepto urbanístico y un concepto arquitectónico mucho más allá de la funcionalidad y siempre con un componente espiritual mirando hacia arriba. En esta ciudad de Ollantaytambo vemos muy bien esa distribución de las ciudades incas. Tenemos allí la parte que se dedicaría a la parte agrícola, aquí en el centro la parte que sería de la vida, del día a día, y ahora estamos en la parte sagrada. Entonces, en estas terrazas lo que vamos a ver es como aquí había en el siglo XIII, que es cuando llegan los incas, estaban los quilches, que hemos explicado que tenían una forma de construir diferente. Esto lo construyen los incas, no es de los quilches, pero si algo tenían los incas era la capacidad de aprender las mejores cosas de aquellos poblados que conquistaban. Entonces, cuando llegan aquí dicen, oye, tenemos una forma de construcción diferente, que no pulen la piedra, que cogen piedras más pequeñas y que les ha servido para construir todo el pueblo. ¿Por qué vamos a obviarlo? Vamos a utilizarlo. Entonces, dentro de ese templo vamos a ver que las terrazas van a ser con el tipo de construcción que hacía estas tribus quilches. Después, en esta forma de construcción sí que se requiere argamasa. ¿Y cómo la hacían? La hacían con arcilla, pero le incorporaban forraje, que es lo mismo con lo que están hechos los techos, y le incorporaban pelos de animales. Con eso conseguían que estuviera más apelmazada. Además de eso, vamos a ver cómo en la parte alta, cuando llegamos a la parte ceremonial, sí que vamos a volver a ver esos grandes bloques clásicos incas que todos reconocemos del Machu Picchu o del el Coricancha, que son perfectamente tallados y que van a ser de granito rojo traídos de canteras alrededor de 3 kilómetros de aquí. Para traer esas piedras tenemos aquí debajo el río sagrado de los incas. Claro, tenían que cruzar el río. Si tienen que cruzar el río tendrán que desviarlo porque aunque en la época seca su corriente es menor, que era cuando principalmente lo traían,
van a estar trayendo para el Templo del Sol bloques de ese granito de más de 100 toneladas. Entonces cruzar un río tan caudaloso como está ahora es imposible. Esperaban en la parte seca, pero es que además lo que hacían era derivar el río, hacer unas pequeñas presas, quitaban la corriente, la desplazaban, pasaban esa parte del río, devolvían el cauce a su punto normal y terminaban de pasar hacia el otro lado. Después hay una cosa de estas magníficas de los incas y que te hacen entender cómo siempre están conectados con la parte superior. Justo enfrente vemos una montaña preciosa que tiene diferentes graneros. Como hemos explicado, en estas terrazas, que están compuestas por una superficie que es más arcillosa, que es muy buena para cultivar, y debajo tiene capas de arena y después rocas más pequeñas para filtrar correctamente y que no se acumule en la época de lluvias, aquí ellos también iban a cosechar. Pero la cosecha de aquí se iba a ir a los graneros cercanos a los dioses, es decir, en lo alto de la montaña. Y para ellos tenían la imagen de uno de sus dioses, de una recreación del sol en forma de viracocha, lo tenían justo enfrente de mí. Y no es solamente que esa figura está tallada, porque si vemos tiene como una sonrisa, está de perfil, ¿no? Está con la sonrisa, con el ojo que parece un poco enfadado, pero es que después en la parte superior tiene como 3 montículos que están creados por mano humana y que representan la corona. Pero el fenómeno increíble que produce este dios Viracochán, que no deja de ser la representación del dios Sol en esta montaña, es que vemos como una pequeña W casi en el pico de la montaña, en la parte alta, en la cual durante el solsticio de verano, que aquí es en diciembre, se produce que hay una serie de rayos que durante los días 21, 22, 23 dan al dios. Y parece que le ponen contento, le cambian la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Si los rayos se veían y tocaban al dios, la cosecha iba a ser buena. Pero si teníamos un día nublado como hoy, algo muy frecuente en diciembre en esta región andina, lo que ocurría es que interpretaban una mala señal para la cosecha. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Sacrificios. Y aquí ya no hablábamos de esos sacrificios de niños que nacieran con problemas o con deformidades, sino que muchas veces era el primogénito de la nobleza, el que se entregaba para el sacrificio. También, desde luego, de llamas, de alpacas y ofrendas. Es muy interesante también que todo lo que se cosechaba de esta región, que hemos dicho que iba a los graneros, se dejaba de secar durante meses y después iban a ser la forma de cultivar el resto y se distribuía a toda la población una vez que bajaba el granero. Y volvemos a esa concepción cosmológica de los incas, de el pasado, que es la muerte, el presente, que es lo actual, y el futuro. Están subiendo las semillas al futuro, dejando que sequen con los dioses para volver al presente y entregarlos a la población. Ya estamos en la parte del acceso al Templo del Sol, con esta doble jamba que nos indica que este acceso es solamente para los incas, para los gobernantes, para los nobles. No es un lugar de acceso público, sino que es un acceso restringido. Vemos la doble jamba y además vemos que es una zona muy importante porque tenemos todas estas protuberancias. Las protuberancias no son algo baladí, sino que están reflejando que había algo enganchado. Tienen varios sentidos. Por una parte, nos van a marcar el arco de luz, y eso nos va a estar hablando de un reloj solar. Pero por otro lado, son los puntos en los cuales se van a enganchar las deidades, las imágenes creadas antropomorfas del sol se van a poner o en hornacinas o colocadas en estos puntos. En el Coricancha se veía muy bien una lámina, una franja, desde la cual colgaban todas estas plátinas de oro o de plata. En este caso serían de oro porque estamos en el Templo del Sol. La plata se utilizará abajo, que está allí enfrente, como un cuadrado, en el Templo de la Luna. Más allá de eso está perfectamente alineado lo que sería la entrada del Sol, siempre al este, siempre a la salida del Sol, con el Templo de la Luna y con el Sol reflejado en la parte de la montaña. Aparte de eso, en estas protuberancias, cuando vemos tal acumulación de protuberancias, siempre nos van a estar hablando de que es una zona especial. Toda la pared de esta entrada de doble jamba está llena de protuberancias y esto al final de lo que nos habla es de la importancia ritual de este lugar. Más allá de eso, tenemos que entender que cuando se hacían rituales se colocaban de forma concreta elementos para cada uno de los rituales. Aquí lo más importante iba a ser el solsticio de invierno, pero también se iban a celebrar en Inti Raymi y otros elementos que se celebraban siempre en esta parte de aquí. Tenemos en la parte más alta el Templo del Sol, la parte más baja el Templo de la Luna, pero también tenemos Templo del Agua. Más allá de eso, si nos movemos un poquito más hacia aquí,
tenemos toda una región de piedras enormes, las cuales son producto de la destrucción causada por los conquistadores, que en búsqueda de esas láminas de oro que ya estaban expuestas, pensaban que bajo tierra debían haber más cosas. Pero es un error, porque para los incas no se trataba de guardar tesoros, sino que se trataba de disfrutarlos, de exponerlos, porque no eran un tesoro, sino una forma de cultivar su forma de profesar esa fe hacia sus dioses. Y por último, destacar como cuando estamos aquí arriba ya en el templo, sí que volvemos a encontrar estas tes incas, estas transiciones, esta excelencia constructiva que en la parte de las terrazas no vemos, porque estaba tomada de los quilches, que eran los que vivían aquí una vez que los incas llegan. Al final lo que hacen es decir, para mi parte ceremonial voy a mi esencia, para mi parte inferior me conformo con hacerlo imitando lo que tengo más cerca. Sin embargo, quizá lo más importante que tenemos que entender de toda esta cosmología es que tenemos al dios representado en la montaña en la parte alta. En la parte baja tenemos la cosecha. Y después vamos a tener siempre un círculo eterno de la salida del sol, baja hacia la luna y vuelve a subir. Y es ese círculo eterno inca de la vida, la muerte, la resurrección, la segunda vida. Lo mismo se hacía con los niños desde bien pequeños, se les cultivaba en ese círculo de la vida, o con la propia cosecha. La cosecha se lleva hasta lo alto, se lleva hasta los dioses y vuelve a bajar para generar una nueva vida, una nueva cosecha. Y lo mismo con el círculo del agua. Fijaros que este círculo que se crea en este punto es un círculo muy especial, porque tenemos la Vía Láctea cruzando por arriba, el río sagrado cruzando por abajo, y ese círculo que ellos siempre querían representar con esa cruz inca donde tenemos el futuro, el presente y el pasado. En esta zona vemos muy bien cómo no solamente teníamos terrazas agrícolas o terrazas en el templo, sino que también teníamos terrazas estructurales. Toda esta pared de aquí y hacia abajo se ve perfecto, ponte por aquí, que se vean, son terrazas muy estrechas, pero son terrazas hechas con el único propósito de que esta parte, que es la parte alta del cerro, que se iría haciendo estrecha conforme fuera subiendo, ¿no? Cualquier cerro se hace estrecho conforme va subiendo. Necesitamos una plataforma, necesitamos toda un área plana para instalar esta estructura, que es el Templo del Sol. Entonces lo que hacen es que colocan esas terrazas como soporte para asegurarse de tener una región plana en la que crearlo. Y es muy interesante las piedras que tenemos aquí, porque demuestran cómo primero traían la piedra bruta hasta aquí. Tienen aquí una serie de soportes que lo que hacen es estarla sujetando del mismo modo que en este lado o que estas de aquí, y es porque estaban todavía en proceso de creación. Y eso indica que Ollantaytambo no estaba para nada terminado. Recordemos que el florecimiento inca fueron 100 años, pero en esos 100 años no hicieron todas a la vez. De hecho, esta no fue de las primeras en hacerse. Es también muy interesante que cuando los españoles llegan aquí, vemos ahí todas las hornacinas y todos los salientes, todo esto estaba cubierto de oro, y al final gran parte de la misión española era coger el oro, fundirlo y crear moneda. Es como si tú llegaras a un sitio que está todo decorado con billetes, que tú simplemente tienes que ponerles tu nombre y ya son billetes de curso legal. Pues ellos se los llevan. Y mientras tanto, desde estas montañas, por aquí abajo pasa el río Sagrado, y en continuación a esta montaña está Machu Picchu. Nadie de los incas de Ollantaytambo era consciente de la presencia de Machu Picchu. Machu Picchu era un retiro para la realeza, no era para el común de los incas. Entonces, desde el camino inca, que es en lo alto de estas montañas, están observando lo que hacen los españoles aquí, avisan a la gente de Machu Picchu, y hay tres teorías. Una, que la propia gente, los gobernantes de Machu Picchu, deciden llevarse todo el oro a la Amazonía. La segunda, que todavía era pronto, Machu Picchu estaba en construcción y no había llegado la presencia del oro. Y la tercera es que simplemente fue una leyenda que inventaron los propios incas para intentar evitar que los españoles subieran a aquella parte. Recordemos que Pizarro y sus hombres nunca llegaron ahí, y que hasta el siglo XX no se descubrió Machu Picchu por gente europea. Esta parte alta del Templo del Sol es donde vemos estos bloques de granito rojo que son espectaculares, pero no solo nos quedamos con eso, sino con muchísimo más. En estos bloques vamos a apreciar la capacidad arquitectónica inca, sobre todo porque vemos unas juntas de dilatación hechas con el mismo granito. Recordemos que por los movimientos telúricos de la falla de San Francisco en Estados Unidos y la falla de Nazca, esta zona tiene muchísimos sismos. Entonces lo que se busca es que en lugar de quebrarse el bloque grande de granito, que están en torno a las 180 toneladas, lo que quiebre sea la junta. ¿Vale? Estas juntas lo que buscan con esta forma cónica es tener mayor debilidad respecto a la fuerza que tiene lo que es el bloque.
En este bloque se ve perfectamente cómo debía haber tallada una serpiente, pero en busca de eliminar las idolatrías se quita esa imagen. Aquí vemos los 3 niveles incas del alma, el nivel más alto, que sería el nivel representado por el cóndor, que sería el futuro, el nivel medio, que es el nivel representado por el puma, que es el presente, siempre va a ser el más ancho, y el nivel inferior del conocimiento y la muerte, representado por la serpiente. Del mismo modo, en este lado vamos a ver como 3 figuras que tenderían a representar, si nos imaginamos un poquito, la forma del puma con la cara en la parte de la izquierda. Cuando llegan aquí los católicos, desde luego, las idolatrías estaban prohibidas, había que destruir cualquier imagen que no fuera católica. Entonces se dedican a destruirlos uno a uno. Pero el hecho de que veamos estos salientes tan importantes no deja de ser una muestra inequívoca de que aquí había representaciones. Es magnífico porque además vemos cómo funciona como ellos querían. Aquí, resultado del paso del tiempo, sí que tenemos una zona de fricción, pero es que ellos reemplazaban estas estructuras una vez que se veían dañadas. En esta parte de detrás seguimos viendo grandes bloques graníticos que estaban a mitad de trabajar. Son bloques que no están todavía tallados y vemos algunos de ellos enorme. De hecho, esto nos permite también apreciar muy bien cómo trabajaban el macho-hembra, cómo trabajaban el hombre y la mujer uniéndose en una expresión directa en los propios bloques. Esto les servía como elemento arquitectónico, pero también les servía como elemento constructivo y de representación ritual, porque siempre tenía que estar esa dualidad entre el hombre y la mujer, entre el día y la noche, entre el renacer continuo de la vida. Y aquí vemos, en esta parte inferior, sería la zona de la hembra, de la mujer, lo mismo que en esta zona inferior, que va a casar con la protuberancia que sería el hombre. Lo vemos aquí arriba, en la parte alta de este bloque granítico, como tenemos un saliente hacia afuera, y en cambio, como tenemos en este bloque granítico que todavía está tallando, un saliente, una zona de entrada. Al final hay una conjunción por dentro de toda la estructura que lo que nos permite es que haya una mayor fuerza de unión sin argamasa, pero además una estabilidad, porque los puntos de fricción van a hacer que trasladen en ese punto el máximo movimiento sin que se quiebre lo que sería la estructura. Desde luego, viéndolo desde aquí, lo del puma que hemos hablado se ve incluso mejor, ¿no? Como ahí esos salientes, desde luego, tenían que significar algo. En esta parte inferior de Ollantaytambo es donde tenemos los templos de la luna, los templos de la mujer. Siempre la parte femenina va a estar relacionada con el agua. Y por eso los templos de la luna, que son los que de verdad van a estar dedicados a la mujer, están en la parte baja. Recordemos que en esta parte alta vemos súper bien cómo tenemos parte de construcción en las terrazas agrícolas de estilo de los quilches, que era el pueblo que estaba aquí hasta el siglo XIII, mientras que en la parte izquierda, en la parte más religiosa, sí que vamos a encontrar esas piedras enormes del típico estilo inca. Es muy curioso cómo en esta región, que van a ser los templos de la luna y los templos del agua, vamos a encontrar un híbrido, porque vamos a encontrar zonas con el mismo estilo quilche, que van a ser con piedras más pequeñas y con argamasa, pero también vamos a encontrar dentro del propio templo de la luna la estructura clásica inca de piedras de mayor volumen. Para los incas, la mujer era muy importante y participaba en las decisiones de gobierno. Para ellos la vida la daban 2 elementos, la mujer y el agua. Por eso siempre la parte de la mujer se ubica en el presente, nunca en el futuro, que es donde estaba el sol, que es donde estarían los dioses, sino en la realidad, porque la mujer en el presente es la que va a dar la vida. Dentro de eso vamos a tener, como en casi todos los templos del agua, una serie de hornacinas donde se van a colocar las diferentes ofrendas. Y los huecos de mayor tamaño, esas puertas, es donde se colocarían las sacerdotisas. Recordemos, sacerdotisas vírgenes que vienen de los distintos puntos cardinales del Imperio Incaico. En esta parte de dentro se produce además un fenómeno muy interesante de alineación solar, especialmente durante el solsticio de verano, pero también una alineación estrictamente geográfica, en la cual se genera una línea recta entre los 3 puntos más importantes de este templo o de este complejo, que serían, a partir de esta ventana, en este punto vamos a ver al dios Sol ubicado, como decíamos, en la montaña, que tiene que ser iluminado en el solsticio por ese rayo de luz que nos va a decir que la cosecha va a ser correcta y que tenemos justo en el lateral de esta ventana. Mientras que hacia el otro lado y desde el mismo punto y en línea recta vamos a tener acceso directo
por este ventanal a lo que sería el templo del sol en la parte más alta. Lo que nos están diciendo con esto es que hay una conexión entre el futuro, el presente y de nuevo el futuro, creando ese círculo místico. El agua que tenemos aquí, esta fuente de agua que viene derivada del río sagrado, no deja de ser una confirmación más de que el agua es el elemento de vida y que es lo que marca el presente. El flujo del agua nos marca el presente. Estos baños estaban únicamente destinados para las mujeres, generalmente para la mujer del dios inca o del gobernante inca, y de nuevo en estas hornacinas de mayor tamaño es donde se van a colocar las sacerdotisas que van a colaborar en el baño. Es muy interesante la concepción incaica de la mujer, porque lo cierto es que tiene un papel muy relevante. Cuando hablamos de poligamia, de que cada gobernante inca podía tener 10, 20 mujeres, siempre nos queda esa sensación presentista de que no era algo correcto. Desde luego, pues yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes, pero al final lo que intentaban reflejar era esa búsqueda de poder crecer el imperio con un control, y lo que buscaban, como ya hemos comentado, es tener un cierto grupo de confianza en el cual esas relaciones de cada gobernante con mujeres de diferentes provincias lo que generaba era un ecosistema de nobleza en el cual se podía confiar y en el cual se podía derivar la gestión del imperio. Estamos en el Moray, un lugar muy especial para los incas. Viene la palabra Muyu, que es lo que sería círculo, y eso el laboratorio agrícola de los incas. Este Moray, este laboratorio, es muy especial porque es el más grande y se compone de 4 zonas diferentes que pretenden recrear las diferentes condiciones en las ciudades incas. Después, cada ciudad inca tenía su pequeño laboratorio, pero aquí, en este lugar especialmente, era donde los ingenieros agrícolas de los incas venían a comprobar cuál era el mejor lugar para realizar sus cultivos. Recordemos que tenían 300 tipos de maíz, 200 tipos de patata, tenían un elenco muy importante de semillas y tenían que elegir cuál era el lugar perfecto. Lo primero que vamos a ver es que tenemos una serie de terrazas circulares y que van a tratar de representar desde los 1.600 metros de altura hasta los 4.000 metros, en un espectro muy pequeño. Pero ¿cómo conseguían controlar eso? Mediante la forma circular. Las terrazas incas que vamos a ver en Machu Picchu, en Ollantaytambo, las terrazas clásicas en Pisac, son terrazas agrícolas que tienen un nivel y que están abiertas al exterior. Estas no, estas están cerradas 360, y ese era el objetivo para intentar controlar tanto la temperatura como la humedad. Al tenerlas recogidas podían equilibrarlo. Aquí además vamos a tener que cada una de las terrazas tiene una apertura diferente. Cada uno de estos grupos circulares tiene unos radios diferentes y eso hace que estén más abiertos o más cerrados. Estos lugares donde se construyen los laboratorios se dice que tienen un origen meteorítico. Se han hecho estudios del sustrato, del suelo, y parece ser que hay restos meteoríticos y por eso se produjeron esas regiones. Para el riego utilizaban 2 cosas: la parte glaciar que estaba en el alto de los Andes, que hasta hace 50-100 años era una región con una presencia de nieve bastante continua durante todo el año, pero aparte, igual que ocurre en Machu Picchu, gracias a esos movimientos tectónicos tan importantes en esta cordillera, tenemos ojos de agua, tenemos manantiales naturales en la parte alta y que van a estar vehiculizados por la parte central de estas terrazas. Vamos a ver cómo hay una línea que tiene unas escaleras laterales, que son las escaleras clásicas incas para las terrazas, y desde esa línea se iba a vehiculizar la distribución. Además, es muy interesante saber que en la región central de los círculos aprovechaban para hacer un pequeño lago de agua que les sirviera como observador astrológico para ver reflejados los astros, igual que hemos visto en los templos del sol, por ejemplo en Sacsayhuamán. Aparte de eso, en estas regiones, en la parte alta, vemos todavía restos de estructuras que corresponden a graneros, graneros que tenían 2 o hasta 3 niveles y que estaban separados individualmente entre ellos, no eran uno adyacente al otro, y lo que se buscaba con esto era un sistema de ventilación que permitiera desecar los granos que se obtenían aquí, sobre todo del maíz, de la papa y demás, y con eso distribuirlos también por el imperio para que se pudieran realizar los cultivos. Además de eso, en esta región hemos encontrado, o han encontrado mejor dicho, especies
especialmente cultivo de coca, algo muy especial porque la coca la utilizaban los gobernantes incas como un símbolo de poder, que era vigorizante, les quitaba el hambre y les daba energía, por así decirlo, además de combatir pues, contra las diferencias de altura. Porque el hecho de encontrar coca en una plantación de este tipo es muy importante porque lo habitual era que solamente estuviera reservado a lugares religiosos. Así que nada, muy interesante esta zona de Moray, muy especial, esta forma geométrica tan marcada, están muy bien mantenidos, sí que hay algunas zonas que se han derruido parcialmente, que están intentando restaurar, pero la parte más importante se encuentra exactamente igual que cuando los incas la utilizaban como laboratorio de cultivo. Estamos en Tampumachay, estamos en la región de Cusco y estamos en lo que se conoce como el Templo del Agua. Esa sería su traducción real, a pesar de que el nombre más conocido sería el de los baños reales de los incas. Este lugar es muy especial primero porque se conserva prácticamente como estaba cuando llegaron los conquistadores españoles, porque no tenía láminas de oro, sino que eminentemente era un lugar ritual. Y aquí era donde se producía el baño del Inca. El baño del Inca era un ritual precioso en el cual el Inca, la Colla, que era su mujer principal, y su heredero, se bañaban en los 3 niveles. Siempre vamos a tener con los incas los 3 niveles relacionados del alma, del presente, el futuro, el pasado, que serían el cóndor, el puma, la serpiente, y esos 3 niveles van a estar representados aquí. El nivel más alto es el nivel que utilizaba el Inca. Recordemos que la palabra Inca para nosotros es cultura, pero Inca sería como decir faraón. El Inca es el jefe. Entonces el Inca se pone en el nivel superior y hace su baño él solo. Cuando él hace su baño, en las ventanas superiores que tenemos se colocaban 4 sacerdotisas, una proveniente de cada punto cardinal con su traje típico, y estas sacerdotisas traían ofrendas. Estas sacerdotisas, además, no pensemos en que el imperio incaico eran los incas y ya está, como podían ser los romanos. No, el imperio incaico se compone de muchas tribus y los incas les permiten continuar con sus tradiciones y los incorporan a su nobleza. Por lo tanto, dentro de cada tribu había como un predominante, ese inca de esa tribu. Por ejemplo, si dijéramos de los nazcas cuando se incorporan, o cuando se incorporan los teotihuanacos, o cuando se incorporan los guaris, pues el jefe guari se incorpora a la nobleza siendo considerado un inca, aunque estén gobernados por un inca por encima, ¿vale? Que generalmente era de origen quechua, pero lo elegían entre todos, y como ese inca de origen quechua iba a tener hijos con las descendientes de los incas, es decir, de los jefes de todas las tribus, en cuanto pasábamos 2 o 3 generaciones ya teníamos toda una nobleza en la cual la sangre estaba mezclada. Venían de esa parte quechua, que fueron los que más inician, pero lo que hacen en realidad es aliarse con todas las tribus de la región del Cusco y después ir conquistando hacia afuera, pero siempre con una vertiente un poco diplomática, incluso permitiéndoles mantener sus idolatrías. Se traían esos ídolos y los metían en los templos y los conservaban. Eso sí, si se portaban mal los de esa tribu, si no seguían lo que mandaba el inca jefe, por así decirlo, entonces, vamos, que les destruían los iconos que tenían de sus dioses. Más cosas. Entonces hemos dicho que se ponían 4 sacerdotisas, eran sacerdotisas vírgenes y eran sacerdotisas que el inca no podía tocar. Estaba prohibido que tuviera relaciones sexuales con ella. Y esto es muy importante porque en los incas existe una gran poligamia. Hay algunos de los 13 gobernantes incas importantes que ha habido durante la historia que han tenido más de 100 hijos y tenían 15, 20 mujeres por todo el territorio. Pero solo el primogénito de la Colla, de la mujer del Inca de Cusco, era el que podía ser descendiente como Inca, como jefe. Todos los demás se incorporaban a la nobleza y eran los que utilizaban para en todos estos templos que estaban diseminados de forma homóloga por todo el imperio, eran los que se iban a encargar de la gestión. Es decir, lo que hicieron los incas fue crear todo un sistema funcionarial con sus propios hijos. Y al tener tan cantidad de hijos, estamos hablando de que si de los registros que hay había incas que tenían 15 mujeres y han tenido 100 hijos, es que cada mujer tenía 8 descendientes. Eso es muchísimo. Y además, como tenían una muy buena calidad de agua, una muy buena calidad de comida y demás, conseguían tener unas esperanzas de vida bastante altas, en torno a los 40-50 años, que ya era mucho para la época. Recordemos que en España en plena Edad Media nos azotaban las plagas, aquí no tenía esos problemas. Después, otra cosa muy interesante es la ubicación del lugar. No es una ubicación cualquiera, no llegan a un punto y deciden aquí nos instalamos. Igual que en Machu Picchu, es un sitio muy especial, o Cusco fue el sitio donde
Dice la leyenda que si hundieron las tierras porque eran fértiles, un bastón de oro, pero el hecho era que es un sitio muy especial para el cultivo. Estos sitios que se eligen para templos del agua, está este y hay más, tienen que tener una serie de características. La primera es que tiene que haber una figura femenina que recuerde al útero femenino, que sería la figura de esta montaña principal aquí hacia la izquierda. Toda esta parte sería la feminidad. La segunda es que el agua tiene que fluir de forma natural durante todo el año a la misma presión. No sabemos de dónde sale el agua que está fluyendo ahora mismo. Habría que desmontar todo, sale del interior de la montaña, de sus afluentes, pero la presión es constante. Y además debe ser simétrica. Por ambas zonas, por los dos caños principales que lo componen, tiene que salir a la misma presión, de modo que si ponemos un jarrón hoy y dentro de 3 meses y dentro de 6 meses, la velocidad de llenado será la misma. La pureza del agua debe ser, dicen, del 98%, es decir, tiene que ser un agua pura absolutamente. Y además de eso tiene que haber una conexión con los dioses. Esos son los criterios que hacen de estos templos. Esta región en la que estamos es el Torreón, es un torreón defensivo que está análogo con este y se comunica con el templo rojo que acabamos de ver, que está a una cierta distancia, pero se comunicaban desde estas zonas con esas señales de humo o señales luminosas durante el día. Pero sobre todo entendamos esto como no es venir, bañarse, era un ritual completo que duraba varios días. De hecho, en la zona de la derecha, que vemos como 2 pequeñas habitaciones, eran donde esperaban la colla y el primogénito para incorporarse al ritual. Al final tenemos que entender que la mentalidad inca, más allá de astral, de emocional, la base de la vida para ellos es el agua. Y el control del agua y el control de la Pachamama, de la tierra, es lo que les permitió en 100 años desarrollarse con unas poblaciones que llegaron a unos números, se llega a decir, de 10 millones de personas. Una auténtica barbaridad en 100 años. Pero era porque tenían una calidad, una solidez en cuanto al cimiento, que era la comida y el agua, importantísima. Y de ahí la importancia del agua y de la Pachamama en la cultura inca. Un elemento muy importante son las alpacas, las llamas, la vicuña, que son los camélidos de los Andes. Y cuando hablamos de estas ceremonias de los templos del agua, también tenemos que hablar de que estas ceremonias eran un renacer. Recordemos que para estas culturas, tanto nazcas como paracas, como teotihuacanos, como los incas, el renacimiento y la resurrección se produce en forma de una segunda vida, de una reencarnación. Entonces, para ellos era muy importante cómo se producía esa nueva salida al día, ese término egipcio que tanto me gusta, y ellos lo hacían encarando estos templos hacia la salida del sol, siempre hacia el este, pero además entendiendo ese baño como un renacimiento completo. Los baños se hacían en posición fetal, igual que se hacían los enterramientos. Ya es algo que se vio en época nazca, en época paracas, siempre en sedestación, muchas veces con los tendones cortados y con ofrendas al lado. Por ejemplo, las papas, las patatas, para nosotros, para los españoles, se cogían y cuando todavía no estaban maduras, se subían a lo alto de los Andes para que captaran agua por la noche y las soltaran durante el día hasta quedar deshidratadas y han quedado conservadas completas. Adyacentes se colocaban también ofrendas de oro y de plata y se enterraban en posición sedeste, es decir, sentados y mirando siempre hacia el este, hacia la salida del sol. Pero es que además de eso es muy interesante en esta zona que como tenían diferentes camélidos en función de tu condición social, si eras el inca ibas a tener tu ropa de vicuña, te ponías tu mejor ropa para ser enterrado. Si eras de un estrato algo inferior, lo hacíamos de alpaca, y si eras de un estrato muy inferior, de restos. De restos significa de aquellos restos textiles que podían quedar de los retales de lo que había sido hecho para los nobles y para los incas. Estamos en Cusco, estamos en el Coricancha, el templo principal dedicado al sol por parte de los incas en esta región, que fue el principal valle elegido por estos para iniciar su civilización, según cuenta la leyenda, en la cual Manco Paca y demás llegaron aquí, clavaron un bastón de oro, pero bueno, nos quedamos con la parte más histórica que nos gusta más a nosotros, en la cual verdaderamente se produce que llegan los huaris a conquistar el Valle de Cusco, y en el Valle de Cusco todas las tribus que había pequeñitas se unen entre sí, lideradas por los quechua, y conforman lo que sería el imperio incaico. Realmente los incas eran los gobernantes. El imperio como tal no se llamaba Inca, ha sido un nombre que le hemos dado posteriormente, pero bueno, nos quedamos con este edificio, con el Coricancha, que fue el templo principal dedicado al sol
Realmente tenemos una parte del sol, una parte de la luna, una parte del arco iris, una parte del rayo, pero estamos en esta parte exterior porque lejos de la estructura interna de los incas, lo que de verdad era el templo al sol era esta parte exterior. Toda esta parte exterior, en su momento, estaba compuesta por elementos dedicados a las deidades, por elementos dedicados a la cosecha, por elementos dedicados a animales, todos ellos en representación real, a tamaño real, en oro. Teníamos desde un puma, a una serpiente, a una llama, a cualquier elemento del maíz, de la quinoa, de las papas de ellos, que recordemos que conocían 100 tipos de papas diferentes y todo estaba aquí representado. Entonces, lejos de centrarnos en la estructura, que sería lo más clásico, hay que destacar que toda esta explanada era de verdad el templo al sol. En la parte de atrás sí que vemos las clásicas 3 estructuras, que son los 3 niveles incas de la concepción del mundo. Tenemos el nivel más alto, que sería el futuro, que sería la cosmología, representado por el cóndor. El nivel intermedio, representado por el puma, sería el presente. Y el nivel más bajo, representado por la serpiente, sería el conocimiento, el pasado y la muerte. Y en un mundo cíclico donde el sol está en lo más alto, la luna está en lo más bajo y se produce ese ciclo eterno de nacimiento al sol, es un templo enfocado hacia el este, hacia el nacimiento del sol, y en el cual la parte más importante era el tercer nivel, justo donde ahora tenemos en la iglesia de Santo Domingo lo que sería el claustro, aquella parte más alta. Ahí es donde se ubicaba la parte más importante del culto al sol, con una representación antropomorfa circular. En la parte interior vamos a ver diferentes capillas, porque aunque esto es un templo al sol y esta es la gran capilla del sol, en la parte interna teníamos una parte para el arco iris, una parte para el rayo, una parte para la cosmología, otra dedicada a toda la constelación que pasa por encima de ellos, de la, ¿cómo se llama Mercedes? La Osa Mayor, no, ¿cómo se llama? La Vía Láctea. Todo ello dedicado a la Vía Láctea, y en esa propia Vía Láctea iban a encontrar cómo tenían representada la llama, cómo tenían representado el zorro, cómo tenían representado un ave muy pequeñita, parecida a la perdiz. Tenían toda una serie de elementos representados en ella que eran un reflejo en el futuro de lo acaecido en el presente. Lo mismo ocurre en la parte interior con otros elementos que podemos encontrar, como son unas hornacinas perfectamente diseñadas para repercutir el sonido, con unas proporciones perfectas, y quizá una de las cosas más interesantes, a la altura de esas hornacinas vemos que todo el templo tiene como si fuera una pátina especial, como un lugar en el que había algo más colocado. Ese algo más eran las planchas de oro que recubrían toda la parte interior de cada uno de los templetes, como si fueran pequeñas capillas donde se iban a colocar ese culto. ¿Por qué se tiene culto al rayo? Porque el rayo antecede la tormenta, y la tormenta es el agua, es la vida. ¿Por qué se tiene culto al arco iris? Porque ocurre lo mismo, es un culto indirecto al agua. Después tenemos otras capillas en las cuales hay mucha disparidad de información, porque al final dependemos de lo que han contado los cronistas, pero por ejemplo tenemos algunos enganches que se suponía eran para otras representaciones en oro, cuando hablamos del sol, en plata, cuando hablamos de la luna. En su momento de máximo esplendor, allá por el 1450, 1500, esto era oro todo por dentro y oro todo por fuera. Pero ¿qué pasa? Que los españoles que llegan aquí, los conquistadores, Pizarro y demás, son colonizadores de muy bajo nivel. Es gente muy lega en cultura, no saben a lo que están llegando. Es gente que ha llegado aquí porque no tenía nada que hacer en España. Prácticamente había presidiarios que se alistaban voluntarios para salir de aquello. No tenían nada que perder. Entonces tampoco entendían la cultura que estaban viendo. Ellos veían oro y lo que querían era fundirlo para crear monedas y de ese modo convertirse en ricos. Ese era el único objetivo. De hecho, la expedición que llega a Perú es muy pequeña, y la que llega a Cusco ya ni decimos. Otra cosa importante de la región interna es que tenemos toda una distribución de cómo eran los templos incas. Este sería el ombligo. Cusco se refiere la palabra al ombligo, al centro, al eje. Y desde ese centro tenemos una distribución radial, como si fueran los rayos del sol, a otros tantos templos que comunicaban por subterráneo con algunos de los templos que tenemos, como Sacsayhuamán o como pueda ser Ollantaytambo, que van conectados por el subsuelo, igual que por el camino inca, que tiene más de 60.000 kilómetros. Pero bueno, lo importante es que este era el templo principal y desde él se dirigían todas las ofrendas.
Otra cosa muy interesante que tenemos que entender del funcionamiento de la vida inca es que para ellos, por ejemplo, el oro no era algo material, sino que era algo celestial, era una forma de expresarse, una forma de comunicarse. Su visión siempre es una visión espiritual, porque realmente hablamos de un imperio que no se constituye solamente mediante la guerra. De hecho, no eran expertos en la guerra, sino que eran expertos en diplomacia, eran expertos en ir a los tihuanacos de la zona de Bolivia, del otro lado del Titicaca, y conquistarlos, pero aliándose con ellos. Desde luego hay una imposición, y lo que conocemos de esto es a través de las crónicas, pero no eran un pueblo especialmente beligerante, sino que eran un pueblo que llegaba e intentaba adquirir los conocimientos tihuanacos, por ejemplo, y les permitían mantener sus cultos, igual que con los nazcas o igual que con otros pueblos que fueron conquistando y de los cuales incorporaban, pues por ejemplo, de los paracas, pues la parte medicinal, la parte de las trepanaciones y la parte de la construcción. De los tihuanacos, la capacidad de crear una serie de elementos religiosos muy importantes como los que tenemos precisamente en su cultura. Después iban a los quilches y de los quilches aprendían otro tipo de construcción en la cual las paredes no tenían que ser tan correctas. De cada cultura extraían lo mejor. En los muros de aquí dentro vemos la máxima expresión, junto con Machu Picchu, de esa estructura en la cual ellos intentan que nunca coincidan los ejes, que haya una parte cóncava y convexa, todo elementos destinados a los movimientos telúricos. Aquí la Tierra tiembla mucho y tienen que tener una previsión de cómo se va a producir. Veremos puertas simples y puertas con doble jamba. Las de doble jamba significan que solo podían ser pasadas por gobernantes. Por ejemplo, la doble jamba que hay para acceder al Templo del Sol desde dentro. Las puertas simples serán aquellas para todos los demás. La verdad es que es un sitio muy especial. Cuando llegan los españoles lo convierten, como llegan con los dominicos, en el de Santo Domingo y se convierte en algo que se sigue utilizando hasta la actualidad. Y no deja de ser un ejemplo de cómo se compone todo Cusco. Cusco está compuesto de una base de piedras, vamos a decir, incas, sobre las que se elevan las estructuras coloniales. Y como una cosa muy importante que también nos da una idea de cómo evoluciona la identidad de un pueblo, el término Cusco era con K y con S. Cuando vienen los españoles lo convierten en Cuzco, con C y con Z, porque es tierra de perros, como una forma de minusvalorar a los locales y cómo hacerse imponer. Pero por otro lado, la evolución ha sido a volver a Cusco con C y con S como una forma de recuperar el significado real de Cusco, que es el ombligo, el centro del universo, el centro del imperio incaico. Y más allá de esto, para entender un poco más cómo funcionan los incas, tenemos que entender que fue un pueblo que se desarrolló muy rápido, en el cual la mujer era protagonista, en el cual no hay un gobernante principal y ya está, que sea el único, sino que se compone de la nobleza de todas las tribus que se amalgaman bajo el idioma quechua y que son las que van a formar a los incas. Y estas tribus son las que van a crear el imperio incaico. Pero lo que se crea es una nobleza. Y para que no haya disputas entre ellos, lo que hacen es casarse esos dirigentes con las hijas de los otros dirigentes. De forma que cada noble tiene hijas con varios. De modo que se va consolidando como si fuera eso, una parte noble que va a ser la que va a ir repartiéndose por el imperio y la que va a permitir un gobierno a base de todas las estructuras que tienen diseminadas desde prácticamente la parte de Colombia hasta Argentina. Es una barbaridad, se han encontrado restos de telas incas en Argentina y lo mismo ocurre hacia arriba. De hecho, tuvieron relación con el Imperio Maya. Solo se conocen 13 gobernantes incas importantes y una cosa muy importante, que cuando eran modificados los traían aquí. Y durante el Inti Raymi, que es la fiesta principal del solsticio de verano, los sacaban a procesionar. Hasta ese punto llegaba la cultura inca, en la cual se produce momificación, se producen toda una serie de elementos que son muy interesantes y que nos llevan a ver un desarrollo muy notable para ese momento. Una civilización que desde luego tenía sacrificios humanos, pero que principalmente era de niños con malformaciones, aunque también en ocasiones de los hijos primogénitos de los nobles, cuando había algún signo de que la cosecha iba a ser mala o había algún problema en la sociedad, pero que compone una cultura que es una pena que no haya llegado a nosotros la escritura. Ojalá en unos años de verdad esos quipus, esas cuerdas que se utilizan como ábacos, con nudos y en función del color y del nudo, tienen un significado numérico u otro,
o los tocapús, que son esos cuadrados heráldicos, que no se sabe bien si son realmente un sistema de escritura, si son ideogramas o si son heraldos directamente de significación de cada una de estas tribus y cada una de las familias, pero ojalá lleguemos algún día a desvelar qué ocurrió con su escritura, porque es imposible que estos templos tan enormes se construyeran de la nada, sin un plano, sin una escritura, sin un arquetipo, porque cada pieza, cada una de esos bloques de piedra granítica traídos desde 30 kilómetros en la lejanía, cada uno encaja a la perfección, sin mortero, sin nada. Y eso es algo que demuestra que fue una cultura muy superior a lo que se conoce y que tiene que haber algo más detrás de ellos. Así que nada, seguiremos hablando de los incas, seguiremos explicando un poquito esa magia que envuelve todo este reino. Y aunque es muy triste por una parte pensar que llegaron los españoles y lo destruyeron todo, también hay que entender que lo vemos desde el presentismo. Y hablamos de gente que su nivel cultural, desde luego, no era el nuestro, eran incapaces de entender lo que significaba lo anterior, y lo mismo puede ocurrir cuando llegan los griegos a Egipto, aunque fueron bastante respetuosos, o cuando llegan los propios musulmanes a la península ibérica, siendo esta romana. Al final es la evolución, es la vida, y lo que tenemos que intentar entender es cómo era la vida de esas personas, cómo era Pizarro, cómo eran sus compañeros, qué habían dejado atrás en España, cómo estaba esto, sin buscar excusas, pero sí intentando entenderlo en su contexto y no desde el presentismo. Un elemento muy interesante de este Coricancha, de este templo de Santo Domingo, es que justo aquí detrás, en esa zona curvada, tenemos una dualidad enorme, y es que ahí era donde se alojaba la figura más grande que tenemos referenciada en las crónicas del dios Sol. Y era una figura circular, antropomorfa, es decir, con rasgos de persona, y era una enorme plancha de oro. Pues bien, cuando llegan los españoles, en ese afán de eliminar todo lo que tenga relación con la religión inca, van a colocar la parte principal de su iglesia, van a colocar el altar pegado justo a la zona donde había estado esa divinidad inca. Pero es que además de eso, van a crear una pequeña celda justo dando hacia el altar y hacia donde estaba la parte superior del Templo del Sol, que empezaba en esa terraza y descendía a toda la región inferior. Justo ahí van a encarcelar a aquellos que no se quieran convertir, como diciendo: aquí estaba tu Dios y ahora lo tienes encima, porque meten lo que sería la celda debajo justo del altar mayor. Otra cosa que es muy interesante es el comportamiento que tienen los incas cuando llegan los españoles. Y hay que recordar que la gente pobladora original de esta zona, los incas, los quechuas, todas estas culturas, eran imberbes. Y muchas veces a sus dioses, sobre todo los tihuanacos, los marcaban con barba. Entonces el hecho de recibir a gente de color de piel diferente, más alta y con barbas, les hacía pensar incluso en su propio dios Viracocha. Algo que al principio les generó una cierta, digamos, dualidad. Hablaremos de esto con más profundidad, pero que sepáis que gran parte de la culpa de la caída del Imperio Inca delante de los españoles viene dada porque se produce una alianza entre Pizarro y Atahualpa, que es uno de los últimos gobernantes incas, realmente el último. Atahualpa recibe la mitad del Imperio Inca, su hermano recibe la otra mitad del Imperio Inca, pero existen peleas, guerras entre ellos. Y Atahualpa va perdiendo cuando llega Pizarro, no a la zona del Cusco, sino a la zona de Lima, a la zona de Nazca, a la zona de toda la región oceánica. Y él se alía con Pizarro para derrocar a su hermano. Lo que pasa es que una vez que derroca a su hermano, ya no consigue reponerse de haber metido a Pizarro hasta aquí dentro. Ojo, que siempre tenemos que recordar que Pizarro nunca llegó a Machu Picchu. Los españoles nunca conocieron la existencia de Machu Picchu hasta el siglo XX, hasta que la conocimos en edad moderna. Terminamos en Cusco, tenemos siempre la capacidad de contemplar de dónde veníamos y hacia dónde fuimos. Cuando vemos estos elementos perfectamente marcados, que tienen todas estas transiciones para evitar los terremotos, que no coincida nunca la T de una unión con la siguiente, que pueda bailar, estos desagües tan importantes para que si se acumulaba agua pudieran drenar, respecto a estas paredes creadas mucho después por los españoles,
mediante los restos de la propia creación de los incas, las piedras que habían traído o piedras que traían ellos nuevas. La diferencia se ve a simple vista, pero es que incluso podemos ver cómo esto sería una estructura inca y esto sería una estructura española utilizando las piedras incas de la propia construcción. Gran parte de las piedras que se utilizaron para crear Cusco venían de los otros templos, pero sobre todo de este porque era el más cercano. De hecho, podemos ver aquí como incluso en esta misma pared tenemos piedras de origen incaico que están perfectamente talladas y que han sido reutilizadas, y después piedras que no han sido talladas en modo alguno y que llevan una argamasa que estaba compuesta de arcilla, tierra y muchas veces pelos de animales. Al final, esto nos da una idea de cómo fue la llegada aquí de los españoles. Se encontraron unos templos increíbles, espectaculares, y lo único que supieron hacer es destruir. De los incas destacaríamos tres cosas: la capacidad de aprender de otras poblaciones y de aprender de forma magistral el manejo del oro y de la plata. De hecho, aquí dentro, en el Coriarcancha, tenemos una réplica realizada en base a uno de los cronistas de la época, no sé si es de Garcilaso de la Vega. Hay dos Garcilasos de la Vega: el mestizo, es decir, el que nació aquí, que no nació durante la época inca, sino durante la época colonial, pero fue uno de los que mejor recogió toda la historia incaica porque su madre era quechua, era inca, y otro Garcilaso de la Vega, que es español, que ese no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, a lo que iba es que en lo que mejores eran el trabajo del oro y de la plata, y tenemos aquí una réplica de cómo era la civilización inca. Vemos en el centro al hombre y a la mujer, vemos las representaciones del maíz, vemos la representación de los animales y de los caminos inca que se produce en la parte inferior. Y si en algo eran excelentes, era en su red de comunicación, además de en su sistema agrícola. Pero una de las cosas más increíbles es el sistema de comunicación, y aquí tenemos toda la red que llega hasta Santiago, abajo del todo, Santiago de Chile, pero nos coge toda la parte de Mendoza, sube por Bolivia, coge todo Chile, llega hasta Colombia. Es increíble toda la red, que tiene unos 60.000 kilómetros. Esta red inca es uno de los ejes de la civilización porque permitía la comunicación mediante los chasquis, que eran capaces de recorrer, según dicen, hasta 300 kilómetros al día. Algo que, aunque nos parezca increíble, personalmente creo que sí que es posible. Vemos cómo los maratonianos hacen unas marcas absolutamente devastadoras. Yo no soy capaz de correr 1 kilómetro a 2:40 y ellos te hacen la maratón en esos tiempos. Pero bueno, a lo que vamos es que tenían toda una red de comunicación. Y recordemos que para ellos no era el imperio inca, era el Tahuantinsuyo, porque se componía de 4 ejes. Teníamos el Chinchasuyu, el Kuntisuyu, el Antisuyu y el Collasuyu. Y esos eran los 4 ejes en los cuales el centro, el Cusco, con K y con S, era el ombligo del imperio incaico, pero se dividían esas 4 partes. Esto también nos hace entender cómo esas 12 familias nobles de las diferentes tribus del Valle del Cusco que se han unido, que vivían aquí repartidas entre ellas, que se respetaban. No vamos a decir que tenían una convivencia pacífica porque no tenemos referencias al respecto, pero sí que tenían pues una cierta territorialidad. Cuando van a llegar los waris a conquistarlos es cuando se coaligan, y al final lo que hacen es decir: vale, vamos a elegir a uno, los quechuas eran los más fuertes, vamos a elegir a un quechua como gobernante, pero vamos a tener todo un sistema de gobierno. Y esta división es la que se produce entre esas familias en torno al siglo X, conforme van ampliando su eje de influencia, y por eso se casaban entre ellos para que esas 10 familias, esas 13 familias que empiezan a crear lo que sería el imperio inca en el siglo X, sean los que le permitan florecer a lo largo del 1400 y del inicio del 1500 hasta conseguir desarrollar estos 4 ejes del imperio incaico. Estamos en Pucapucara, también en la región de Cusco. En este caso nos encontramos ante un lugar que tiene una doble función: es tanto templo ceremonial como también un cierto sentido defensivo. Está ubicado en lo alto, como si fuera un torreón, y todos estos torreones estaban distribuidos como si fueran los propios rayos del sol desde el eje, desde el ombligo del mundo, que era Cusco para ellos. De hecho, esa es su traducción: el ombligo, el centro, hacia la periferia del imperio inca. Entonces, este tipo de lugares tenían una función tanto de celebración, de sacrificio y demás, sobre todo en el Inti Raymi, que es la celebración principal respecto al sol en el solsticio, ¿vale? Sobre todo el solsticio aquí de invierno en julio, que era lo que marcaba el inicio de las siembras,
después cuando se producía el desarrollo de la agricultura con las lluvias de septiembre, octubre, noviembre, diciembre principalmente, después enero y febrero le dejaban florecer y en marzo era la cosecha. Entonces eran centros que lo que hacían era conectar, eran la misma celebración religiosa, se hacía siempre a la vez en el centro de Cusco, en los templos principales y también en los templos periféricos, y la forma de comunicación era mediante los chasquis, que serían como unos maratonianos muy cracks que se movían, se supone, hasta 800 kilómetros en 3 días y que lo que hacían eran conectar unas con otras. Esto actuaba de posada, ellos llegaban con su mensaje, entregaban el mensaje y descansaban aquí hasta que llegaba el siguiente mensaje. Y el siguiente chasquis salía a continuar la comunicación. Después también había un sistema de comunicación entre cada uno de estos templos, de forma que eso, con una estructura que se va abriendo, en la cual cada uno está conectado con el siguiente, un poco como en El Señor de los Anillos cuando hacen señales de humo, pero aquí, según las crónicas, tenían grandes tablas de oro y grandes tablas de plata, con las que hacían señales mediante el sol y durante la noche se comunicaban mediante fuegos. Y de ese modo todos sabían cómo estaba evolucionando la celebración en el centro de Cusco. Aparte de eso, este lugar tiene comunicaciones con el centro de Cusco y con otros de estos templetes, de estos torreones, de forma subterránea. Este, por ejemplo, el que hemos visto está sellado, no se permite el acceso, pero son bastante sinuosos y pequeños, pero era una segunda vía que tenían ellos tanto de escape como de comunicación. Dentro de esto el camino Inca, que le llamamos camino Inca a lo que llega a Machu Picchu, pero realmente el camino Inca era toda la red Inca de la red viaria para ellos que iba por las montañas. Iba por las montañas en esos más de 60.000 kilómetros que se han descubierto desde Argentina, Chile, Colombia, está prácticamente por todo. Esos 60.000 kilómetros iban por la montaña para estar más cerca del dios, para tener un mantenimiento más fácil, porque es más fácil mantener arriba que aquí abajo con esas grandes lluvias, y también por el hecho de que de ese modo se sentían más seguros. Pero sobre todo pensemos que la mentalidad inca es una mentalidad muy espiritual. Para ellos el oro no era un sistema de trueque, no tenían moneda, no era algo de valor, era algo espiritual, era la forma de comunicarse con los dioses. Cuando llegan los españoles, al final van a destruir gran parte de esto porque los españoles que llegan aquí son de las clases más bajas. Cuando los españoles llegan a América, van perdiendo efectivos y cuando ya están en Panamá y deciden bajar en el 1520 hacia Perú, ya no queda nadie. Y cuando quieren llegar a la zona de Cusco, a lo alto de los Andes, son 4 los que quieren seguir a Pizarro, nadie quiere. Entonces es gente que no tiene nada que perder porque no tiene nada y sobre todo no tiene cultura. Por eso valorar todo lo que había aquí para ellos era muy difícil. Al final, desde el presentismo decimos qué barbaridad que destruyeran eso, pero desde su situación, pues era su forma de sobrevivir. Sin duda, uno de los grandes atractivos de Perú son sus paisajes, son sus montañas, sus diferentes regiones. Estamos en la montaña de 7 colores, una región que se ha popularizado sobre todo en los últimos 10 años a través de redes sociales y que más allá de las representaciones de esas diferentes capas minerales que tenemos, representa para la zona indígena local una conexión directa con la Pachamama y algo muy espiritual para ellos. De hecho, esta región hasta hace casi 50 años estaba compuesta principalmente por glaciares, todavía vemos algunos en aquella zona que están totalmente preservados y que creaban todo un ecosistema formado por lagos, formado por ríos, que permitían el desarrollo no de la agricultura, porque estamos a 5.000 metros de altura, pero sí de determinada ganadería, sobre todo de llamas y de alpacas, que son animales que aprecian muchísimo estas cotas tan elevadas. Lo que es la montaña de 7 colores, que sería como el highlight de esta zona, tiene diferentes franjas minerales resultado del deshielo. Al tener la capa glaciar encima, en el momento que se produce la glaciación, se quedan esos sedimentos anclados y una vez que se elimina muy paulatinamente esa capa glaciar, se van creando canales de agua y esos canales de agua son los que hacen esas lenguas. De hecho, en la zona contraria vemos como esa misma capa se ha ido creando poco a poco y dependiendo del estrato mineral tiene más zona roja, más amarilla o más verde, que serían las principales. De hecho, en la parte más inferior vemos todavía algunos lagos que son resultado de ese deshielo. Ahora estamos en época que ya empieza la parte seca y estos glaciares se van a mantener durante todo el año, pero cuando de verdad cogen un volumen importante es durante los meses de enero, febrero y marzo.
Más allá de lo bonito y demás de estas regiones, lo que nos hacen ver, sobre todo durante la colonización de los incas, son todas las diferentes zonas geográficas que tenemos en el continente peruano. Tenemos la zona desértica, que sería de Nazca, Paracas, hacia Lima. Después tenemos la zona andina, que es esta zona que es eminentemente montañosa, pero que no presenta gran densidad de árboles. De hecho, aquí prácticamente los únicos que hay son eucaliptos traídos por los españoles a posteriori para el cultivo de la madera, porque es una zona que únicamente tiene una estepa muy baja, y detrás de esta región es donde tendríamos de verdad la Amazonía, que es la parte donde mejor se producen cultivos, que es más baja, en torno a 2000-3000 metros, y es donde tanto maíz, la papa como la quinoa van a poderse producir de forma casi industrial por los incas, mientras que en toda esta región de aquí su cultivo no es posible. De hecho, hay terrazas medio naturales, pero que se dedican principalmente para la ganadería. Aquí la estrella de esta región son las llamas y las alpacas. Como podemos ver, llegan a un nivel de domesticación algo excesivo, pero bueno, no deja de ser un recurso turístico para la gente que vive en estas regiones andinas, que prácticamente hasta que se empezó a hacer una zona turística tenían unas dificultades de comunicación enormes. De hecho, las sigue habiendo. Llegar hasta aquí no es nada sencillo, son unas 3 horas desde Cuzco, por unas carreteras un tanto anfractuosas, y después la subida son otras 2-3 horas algo exigentes, sobre todo para gente que no tenga un training intenso a nivel aeróbico. Pero bueno, más allá de eso, de lo bonito, de los colores y tal, quedarnos con que para las culturas andinas estas montañas de colores minerales siempre han sido una conexión con la Pachamama y con la esencia de la tierra.